El mediodía 53 minutos en W Radio Colombia en Facebook. Vamos a mostrarles el siguiente video que es muy impactante, y es que por un colapso del cementerio en Copey, en el departamento del Cesar, la alcaldía dispuso otro lote, un cementerio alterno, y empezaron a cavar unas fosas para enterrar allí a los fallecidos por el COVID-19, con la sorpresa que sus pobladores empezaron a encontrar cráneos, huesos humanos que brotaron de la tierra en un hecho totalmente escabroso, y es una zona de mucha influencia de grupos armados, mucha violencia en esta región del país y sobre todo por la influencia paramilitar. Esto es escabroso y miren ustedes las imágenes. El señor alcalde del municipio del Copey mandó a hacer 10 pozas para enterrar según las personas que murieran por COVID-19. El cual mire que aquí no van a enterrar un animal, van a enterrar son personas, gente que tiene sus familiares vivos. Miren, vea. Esto no es cementerio, esto es una montaña, esto es un desierto, esto es una porquería. Entonces esperamos o yo espero que los que miren esto, el señor presidente, el señor gobernador, o esa rata que según dijeron que iban a hacer por el pueblo, en esta poza que voy a mostrarles aquí, se van a dar cuenta que había o que hay, aquí habían personas, el que hizo esto, se van a dar, mire, aquí hay un cráneo, vea, miren, vea, pueden mirarlo, ojalá y vengan a ver, aquí lo señalo así, miren, vea, este es un cráneo. Miren, este es un cráneo. ¿De quién será? Desde entonces se ve un cráneo, huesos humanos, incluso perfectamente cortados. Lo que los pobladores estarían advirtiendo sería de víctimas de las motosierras, de estas prácticas escabrosas de grupos paramilitares. Pero para conocer qué es lo que está pasando exactamente, saludamos a esta hora a Sebastián Bojacá, él es investigador de la Comisión Colombiana de Juristas y representante de una denuncia muy puntual de ejecuciones extrajudiciales en ese terreno, en Copey, Cesar. Sebastián, gracias por estar aquí en la W y pónganos un poco en contexto. ¿Ustedes ya habían estado reclamando una situación judicial, particularmente en este lote? Gracias, Andrea. Mucho gusto y gracias por la invitación, porque este va a ser un espacio que nos ayude a permitir elevar un poco más las denuncias. Efectivamente, lo primero que yo tengo que decir al respecto es que nosotros representamos un caso de ejecuciones extrajudiciales perpetrado por el Ejército, por el Batallón de Artillería La Popa, que en efecto la situación, digamos, de desborde del cementerio oficial del Copey no es única y exclusivamente de una época actual. Por el contrario, desde el 2008 se han empezado a inhumar cuerpos de víctimas del ejército en este cementerio alterno del Copey. A mí me parece, digamos, bastante preocupante que se presente como una situación actual o una nueva, la capacidad pues desbordada que tenía el anterior cementerio, cuando en este cementerio alterno del Copey 1, desde el 2008 están inhumando cuerpos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En un segundo lugar, desde el 2013-2014, las víctimas han solicitado a la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía lo ha hecho a la Alcaldía, medidas cautelares sobre este predio del cementerio alterno del Copey. Aquí hay que tener varios antecedentes en la cabeza. Primer antecedente, ejemplo, a este predio se han metido personas en la noche a cavar las tumbas, a cavar huecos, a botar animales y a intervenir en este predio, que debería tener medidas cautelares, porque es que estamos hablando de víctimas del conflicto, de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Esto quiere decir víctimas del ejército, y de hecho no solo el predio, sino adicionalmente los cuerpos son elemento de prueba. Y la segunda situación, y es recordar que durante el 2017 y 2018 fuimos con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía, en particular la Unidad de Derechos Humanos, a realizar prospecciones y exhumaciones, justamente buscando a las víctimas que nosotros representamos, y de los testimonios recogidos no solo por los pobladores y de las diligencias de investigación en la Fiscalía, se estableció por lo menos que hay más de 100 cuerpos de víctimas inhumados en este cementerio. Esto quiere decir que no son solo Doctor estos Sebastián, que se muestran en el video. Cuéntenme.
Doctor Sebastián, frente a estos cuerpos y estas medidas cautelares que se han tomado en este terreno, ¿solamente son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, teniendo en cuenta que en el COPEI hubo más de 5.300 desplazamientos, también hay reclamaciones de tierra, también hubo desapariciones desde los años o finales de los años 90 cuando los paramilitares ejercían control allí y también incluso algunas víctimas de la guerrilla? O sea, ha sido un territorio totalmente no ha estado ajeno al conflicto armado y los diferentes actores tienen mucho que ver. Entonces, no puede ser que solamente sean víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sino también de otros. Efectivamente, no solo hay que manifestar que son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, me refiero particularmente a estos hechos porque son los que represento, pero las investigaciones de la Fiscalía han determinado que son víctimas del conflicto de distintos grupos y adicionalmente por distintos delitos. Es decir, no solo tenemos la ejecución extrajudicial como tal, sino tenemos desapariciones forzadas y adicionalmente tenemos otro tipo de hechos como homicidios selectivos particularmente por grupos armados al margen de la ley. Lo que entiendo yo de estos de estos 10 años que la Comisión Colombiana de Juristas ha apoderado a las víctimas, es que precisamente este cementerio es una zona muy particular porque la alcaldía designó este lote, pero este lote fue invadido por algunas personas que montaron unos caseríos encima de este predio y adicionalmente o posteriormente no está cercado, no tiene linderos claros, tanto así que cuando fuimos a la diligencia con el CTI pudimos encontrar cuerpos de personas que efectivamente no son víctimas del conflicto, que sus familiares muy seguramente no tuvieron los recursos y fueron inhumados cerca o en el mismo sitio que otras víctimas que sí son del conflicto. Sí, investigador Sebastián Bojacá, ustedes que le han hecho seguimiento a este tema desde la Comisión Colombiana de Juristas y que usted mismo menciona que no es algo nuevo o que se sepa desde hoy, ¿sabe si ya esto está en conocimiento de las autoridades competentes, por ejemplo, la justicia transicional, para saber también si alguien allá ha reconocido la autoría de estas masacres? Sí, claro. Pues lo primero, a la pregunta, efectivamente lo conoce la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cosas por un informe que presentamos ante la misma el 17 de marzo del 2019, titulado ¿Qué futuro nos espera?, en donde se hace un análisis de las circunstancias de modo, tiempo, lugar y las consecuencias de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Batallón de Artillería La Popa, al mando del comandante Adolfo León Hernández Martínez, que hoy se encuentra vigente y activo en el ejército, pero adicionalmente y para responder particularmente a la segunda sección de la pregunta, efectivamente hay suboficiales y soldados en el ejército que han reconocido estos hechos de ejecuciones extrajudiciales, su modus operandi y adicionalmente, ejemplo, cómo reclutaban a los jóvenes, pero cómo también era parte de esa necesidad de ocultar los hechos y de continuar la impunidad que los inhumaban como NNs. Tanto así Claro. que prácticamente que había un acuerdo entre el ejército y la alcaldía en su momento, es decir, en esta época del 2006, 2007, 2008, Sí. que me refiero a los hechos, en donde la alcaldía pagaba unos sepultureros para que Ujú. inhumaran estos cuerpos y no llevaban ningún tipo de registro. Eran meter unos cuerpos en unos huecos sin decir quién era, Claro. por qué circunstancias, en qué ubicación particular, no hay lápidas, no hay ningún tipo Sí. de marcación en el sitio. Sí, pues permítame, Sebastián, vamos a saludar al alcalde de Copey, él es Francisco Mesa, gracias alcalde por estar aquí en Sigue la W. La pregunta muy puntual mientras vemos estas imágenes es, nos dicen los pobladores y quien hizo esta denuncia también, Mariluz, en Twitter, que esto ocurrió hace 15 días por lo menos. ¿Por qué no se había conocido o se había tenido algún pronunciamiento oficial solicitando la presencia de la Fiscalía para que no se fuera a alterar esta escena y poder tener elementos para encontrar la verdad? Alcalde, bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes. No, es falso. Este evento se dio el pasado domingo, 26, el día que íbamos a enterrar a una persona en ese cementerio que lo vimos como cementerio COVID, un área de mayor extensión de
del terreno que hace 27 años construyó el COPEI. Ese día, a las 5:30 de la tarde aproximadamente, la administración fue informada. La administración en ese instante toma la decisión de informar a la Policía Nacional, suspender las labores de la construcción de las tumbas y la Policía Nacional la acordona. El sitio, informando a la Fiscalía. Sí. Alcalde, estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación, si usted puede acercar un poco más al micrófono del computador. Y quiero preguntarle entonces, ¿se garantiza que se va a tener la presencia de la Fiscalía y que no se va a permitir el ingreso ni cavar más tumbas para COVID mientras que no se investigue qué es lo que sucede en ese terreno? ¿Usted a qué se compromete como alcalde del COPEI? Ya con la unidad de búsqueda y con las decisiones administrativas de parte de este gobierno, lo primero es que en esa área, que es de 1 hectárea que hemos decidido que era cementerio COVID, se tomó la decisión de no intervenir más. Lo segundo, la Policía Nacional tiene acordonado el sitio y estamos en espera de la institucionalidad del Estado y los organismos competentes que tomen las acciones pertinentes. Ahorita la unidad de búsqueda nos ha dicho que va a intervenir el sitio, estamos esperando los documentos y los actos administrativos respectivos. Pues, alcalde Francisco Mesa de COPEI, en el departamento del Cesar, muchas gracias por estar aquí en Sigue la W. También a Sebastián Bojacá, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, sobre esta impresionante denuncia de huesos humanos que brotan del municipio del COPEI mientras enterraban a víctimas del COVID.